El campo de la antropología, Roberto Ringellet, parte 6. Estamos en el apartado El criterio de totalidad. La preocupación primordial es explicar esa totalidad para acceder a un entendimiento de las partes que la integran, indagar su naturaleza, su génesis, su desarrollo y analizar las contradicciones que guarda en su seno y que pueden determinar su desaparición o transformación. Las categorías y conceptos teóricos que proponen se instrumentan a través de los procesos históricos. Finalmente, cabe señalar que la pretensión de totalidad subsiste en antropología como posición epistemológica y metodológica, toda vez que se entienda la diferencia entre el modelo de la realidad construido por el antropólogo para aprenderla y explicar sus relaciones, articulaciones y la realidad misma, cuestión acertadamente ilustrada por el antropólogo inglés Leach cuando afirma: cuando el antropólogo intenta describir un sistema social, necesariamente solo describe un modelo de la realidad social. Este modelo representa en efecto la hipótesis del antropólogo sobre cómo funciona el sistema social. Por tanto, las distintas partes del sistema modelo constituyen necesariamente un todo coherente. Es un sistema con equilibrio, pero esto no implica que la realidad social constituya un todo coherente. Por el contrario, en la mayor parte de los casos, la situación real está llena de inconsistencias, y son precisamente estas inconsistencias las que pueden proporcionar la comprensión de los procesos del cambio social. Leach, 1967. El extrañamiento de la realidad como perspectiva antropológica. No basta decir que la antropología se propone como objeto poner de manifiesto ciertas propiedades generales de la vida en sociedad. Conviene mostrar cómo el objeto mismo de las investigaciones antropológicas conduce a una percepción original de la realidad social y obliga a recurrir a métodos particulares probados en diversos grados. El aspecto en que se insiste más frecuentemente es la calidad de extraño del antropólogo frente a las sociedades y las culturas que ha elegido estudiar. Es, según la fórmula de Lévi-Strauss, el astrónomo de las ciencias sociales. La perspectiva antropológica, al interesarse por la alteridad cultural y construir su estudio en el otro cultural, se basaría así en una tensión existente entre el antropólogo como miembro de un sistema social y cognitivo, su propia sociedad, en relación a otro sistema cultural y cognitivo, la sociedad de un otro cultural. Esa tensión genera una relación nosotros-ellos, representada por un nosotros en el que se ubican los antropólogos y un ellos-otros, que son los actores sociales que estudia. Pero es necesario distinguir cómo ha ido variando ese colectivo otros-ellos en el transcurso de la disciplina antropológica. Cómo se fue construyendo la alteridad como objeto de estudio de la antropología para comprender la perspectiva del extrañamiento. Retomemos las ideas de Leach para esclarecer estas ideas. Yo me identifico a mí mismo con un colectivo nosotros, que entonces se contrasta con algún otro. Lo que nosotros somos o lo que el otro es dependerá del contexto. En cualquier caso, nosotros atribuimos cualidades a los otros, de acuerdo con su relación para con nosotros mismos. Si el otro aparece como algo muy remoto, se le considera como benigno y se le dota con los atributos del paraíso. En el extremo opuesto, el otro puede ser algo tan a mano y tan relacionado conmigo mismo como mi señor o mi igual o mi subordinado. En la vida diaria podemos reconocer docenas de estas relaciones de dependencia: padres-hijos, empleados-dueños, doctores-pacientes, profesor-alumno, hombre de negocios-cliente y así sucesivamente. En todos estos casos, las reglas del juego están perfectamente definidas. Ambas partes conocen exactamente cómo se espera que el otro se comporte. Y en tanto en cuanto estas expectativas
se cumplen. Si todo funciona con disciplina y orden, pero hay una tercera categoría que despierta un tipo de emoción totalmente distinto, se trata del otro que, estando próximo, es incierto. Leach, 1967. Estas reflexiones del antropólogo Leach son ilustrativas para destacar que cuando el antropólogo se dirige a una investigación de campo, se desplaza físicamente de sus parámetros cotidianos, insertándose en parámetros que, aunque no les sean exóticos, les son desconocidos. Por no ser un actor social significante, al no poseer una historia y una identidad vivida y preestablecida en aquella red social en la que pasa a trabajar. El extrañamiento, por ende, es una experiencia socialmente vivida, básica en la construcción de la perspectiva antropológica en la que se ubica el antropólogo, para acercarse y estudiar su objeto de estudio, el otro, quien experimenta una tensión cuando el antropólogo, como parte de su particular sistema social y cognitivo, pretende conocer un otro exótico y transformarlo en familiar. Este concepto de extrañamiento puede relacionarse con la noción de conciencia práctica, desarrollada por Anthony Giddens. Lins Ribeiro nos plantea que la noción de conciencia práctica implica que los agentes sociales se ubican en su cotidianeidad en contextos en donde distintas fuentes de información dejan de ser monitoreadas activamente por el cuerpo, ya que sus existencias entran en el desarrollo de las acciones de los actores, como dados. Esta fijación de los elementos constitutivos de los contextos significantes para las interacciones está dada por la rutinización de los encuentros sociales en la cotidianeidad de los actores sociales. Entran como parte constitutiva de las características de las interacciones, pero no necesitan estar explicitadas como elementos discursivos conscientes. La conciencia práctica se diferencia del inconsciente en que no existe ninguna barrera entre ella y el consciente. Ribeiro, en Boivint, 1999. ¿Cómo explicar entonces esta idea de extrañamiento? El antropólogo pasa a representar para estos agentes, los actores sociales que estudia, una ruptura en el flujo de la regularidad cotidiana. Por tanto, su presencia en los contextos sociales en los que investiga provoca una ruptura de rutina en sus actividades sociales, posibilitando la reflexión sobre las condiciones que estructuran la práctica de los sujetos. Por ende, descotidianizar implica romper con las acciones cotidianas. No solo es una manera de ver, sino también de vivir. Se trata de una búsqueda por solucionar la tensión aproximación-distanciamiento que le permita al antropólogo comprender los elementos constitutivos de la realidad social. Retomando las palabras de Lins Ribeiro, al no participar de la conciencia práctica de los actores sociales que estudia el extrañamiento, se produce objetivamente para el investigador y, al mismo tiempo, subjetivamente, ya que puede ver como sujeto lo que los otros no pueden. Se da el distanciamiento, la no participación en un código y la aproximación a presencia física en los contextos, el interesarse de elementos centrales de la realidad social analizada. Lins Ribeiro, en Boivin, 1999. Para concluir, retomaremos algunas ideas de Margulis, quien no dice que los signos nos permiten orientarnos en el mundo cultural. El encuentro con un extraño, con otro, con alguna alteridad sustancial, se manifiesta en dificultad de comunicación y tal vez en la toma de conciencia de estar excluido de otros universos significativos, de códigos y saberes que nos son extraños. En la cultura urbana actual se despliegan multitud de subculturas, sistemas de significación, constituidos a través de interacciones y prácticas compartidos por actores individuales y grupales.
Una de las formas de otredad es la que surge de las generaciones de la convivencia y comunicación intergeneracional. Margulis, 1994. Por tanto, el antropólogo intenta rescatar la perspectiva del actor, rescatar los sentidos que los actores sociales les dan a sus acciones con el fin de lograr reproducir la vida social de los mismos. Esto es lo esencial de la posición de extrañamiento, donde el antropólogo plantea una ruptura de lo cotidiano, de lo rutinario, de sus acciones sociales, descotidianiza las acciones de los sujetos al tener que hacerlas conscientes. Esto es, se revela como una experiencia subjetiva y objetiva del antropólogo, por el hecho de desconocer subjetivamente la conciencia práctica de los actores sociales, lo que significa que desconoce cómo operan en su cotidianeidad, pero a su vez, como investigador, como científico, apunta a percibir esa rutinización objetivamente. El tema que sigue es antropología, ciencias sociales y psicología. Siendo el objeto general de las ciencias sociales el estudio de la sociedad humana, podemos observar la coincidencia y superposición parcial de teorías y abordajes metodológicos entre las diversas disciplinas. Las diferenciaciones disciplinarias tienen que ver con el recorte analítico de la vida social y el énfasis metodológico que pone cada una. Las distinciones disciplinarias del siglo XIX y principios del XX se basaron en la existencia de ámbitos académicos sociales más fragmentados. Ya transcurridas las grandes transformaciones del siglo XX, los científicos sociales se han vuelto menos diferenciados y especializados respecto a sus metodologías, más interdependientes en la investigación y su transferencia. No queremos decir con esto que la identidad de las disciplinas necesariamente irá desapareciendo, dado que la complejidad cada vez mayor de nuestro mundo requerirá seguramente de una continua división del trabajo entre las diferentes ciencias sociales, aunque quizá reformuladas de otra manera. La autonomía de una disciplina no depende del monopolio de un pedazo de la realidad en particular como su propio y especial campo, sino más bien deriva del hecho de que tiene una serie de problemas y preguntas que son de su especial interés. El tipo de preguntas que una disciplina hace a la realidad determina la forma en que conceptualiza esa realidad y su abordaje metodológico. Coincidimos con Margulis cuando dice que solo la práctica interdisciplinaria, la efectiva colaboración entre los diversos especialistas, permitirá establecer tales límites. Por ahora, estas cuestiones tienen mucho de ideológicas. Sirven claramente para alambrar sectores de pensamiento, para elegir recintos académicos amurallados en sus propios códigos, que fraccionan y por ende tergiversan la realidad que constituye su objeto de estudio. No debemos alarmarnos por la posible transgresión de las fronteras teóricas o metodológicas entre las disciplinas particulares. Por el contrario, todo indica que tales fronteras serán aún muchas veces derribadas. Encarar así las cosas hace evidente la necesidad de crear canales de comunicación y códigos comunes que permitan la efectiva colaboración entre las diversas disciplinas sociales, particulares y la acumulación del conocimiento. La inmadurez científica de las ciencias sociales, la lenta y trabajosa acumulación del conocimiento, el olvido y el descubrimiento de cosas ya sabidas se desdramatizan en la falta de códigos comunes, en la multiplicidad de lenguas y dialectos que se hablan en las ciencias sociales. Margulis, 1970.